Muy buen día. Hoy vamos a estar compartiendo nuestro caso clínico de farmacología, donde vamos a estar discutiendo el tema de la fibrilación auricular. Los integrantes del grupo están compuestos por María Juliana Nerea Torres, Juan Felipe Lozano, Juan Manuel Castro Varela, Angie Carolina España, Sofía Torres Flores y Nicole Ramírez Carrillo. El caso trata de Mark Finley, un paciente masculino de 53 años quien acude a la clínica de atención de emergencia con palpitaciones cardíacas y mareos. El paciente presenta cefalea matutina sin visión borrosa, astenia y dinamia, aunque descanse de 7 a 8 horas durante la noche, mareo que se agrava durante la mañana y por el ejercicio, palpitaciones cardíacas, y también indica que ha ganado 6 kilogramos durante estos 6 meses. En los antecedentes patológicos encontramos que ha tenido hipertensión, la cual ya ha sido previamente controlada, y fibrilación auricular paroxística recurrente hace 2 años. En sus antecedentes familiares, ambos padres y su hermano han tenido hipertensión. Acerca de los hábitos, el señor Finley administra una tienda de abarrotes local y vive en casa con su esposa. Sobre los antecedentes tóxicos, refiere que ha fumado un paquete por día durante 10 años, pero que ya lo ha dejado hace 2 años. También que bebe de 1 a 2 copas de vino cada semana. En sus antecedentes farmacológicos, para tratar la hipertensión, se le ha administrado lisinopril de 20 miligramos por día, metoprolol de 50 miligramos 2 veces al día, amlodipino de 10 miligramos por día, hidroclorotiazida de 25 miligramos por día y también se le administra un anticoagulante, en este caso warfarina, de 5 miligramos por día. Y el paciente no refiere a alguna alergia. En los hallazgos más importantes encontramos de manera general que tiene sobrepeso con un índice de masa corporal de 45. En los signos vitales, el paciente presenta una presión arterial de 149 sobre 84, una frecuencia cardíaca de 118 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y una temperatura de 36,3 grados centígrados. Respecto a la examinación de la cabeza, oídos, ojos, nariz y garganta, el paciente presenta pupilas iguales, redondas, reactivas a la luz y a la acomodación. También los músculos extraoculares están intactos y en el examen de fondo de ojo revela un estrechamiento arteriolar leve, pero sin hemorragias, exudados o papiledema. También presenta sibilancias inspiratorias y expiratorias y estertores bilateralmente sin roncus, además de taquicardia con un ritmo irregular, con un primer y segundo sonido normales, y además de esto, un tercer sonido. En miembros superiores se encuentra un pulso de grado 1 más débil, un rango de movimiento completo sin hipocratismo o cianosis, y en el resto de sistemas no se encuentran anormalidades ante el examen físico. Respecto a los paraclínicos, en el hemograma encontramos un INR de 2,7, niveles de creatinina de 1,3 y niveles de glucosa de 101. En el electrocardiograma se encuentra fibrilación auricular, frecuencia ventricular de 97 latidos por minuto y una hipertrofia ventricular izquierda leve. En el ecocardiograma hay evidencia de disfunción diastólica y dilatación auricular izquierda moderada y no se observan trombos. Y en la radiografía de tórax se encuentran infiltrados basilares bilaterales. Ya después de haber expuesto el caso, es importante hablar de la definición de la fibrilación auricular paroxística recurrente. Esta se define como aquella fibrilación que aparece con episodios recurrentes, es decir, dos o más, que se repiten a lo largo del tiempo y cuya duración no se extiende a más de 7 días. Los síntomas pueden aparecer y desaparecer con intervalos desde minutos hasta horas. Dentro del cuadro sintomatológico encontramos palpitaciones, fatiga, debilidad, aturdimiento, mareos, dolor ligero en el pecho y dificultades respiratorias. Dentro de la detección y diagnósticos tenemos el ecocardiograma, que se trata de una serie de electrodos que se ubican sobre el pecho y los brazos del paciente y permiten registrar las señales eléctricas que atraviesan el músculo cardíaco. También tenemos el ecocardiograma, que estudia el movimiento del corazón creando imágenes a partir de ondas sonoras. También tenemos el monitor Holter, que se trata de un dispositivo portátil que registra la actividad cardíaca durante un día completo o más, permite observar el ritmo cardíaco durante un periodo de tiempo estipulado. Y por último, el grabador de episodios, que es un dispositivo portátil que controla la actividad del corazón durante un periodo de tiempo estipulado. Así, si el paciente nota síntomas de un aumento de frecuencia cardíaca, podrá registrar los minutos anteriores y posteriores para conocer su origen y desarrollo.
De acuerdo. Y ahora en la parte de factores de riesgo hay diferentes puntos a tomar en cuenta, entre ellos la edad, siendo este uno de los más influyentes al momento de desarrollar FA, debido a que el 95% de la población que padece de la enfermedad tiene entre 50 hasta más de 60 años, por lo que es un dato clave al momento de realizar un diagnóstico y control de la FA. Pacientes con enfermedades cardíacas subyacentes, donde su compromiso progresivo pueden fomentar el desarrollo de la enfermedad, va a ser clave al momento de generar sospechas de una FA, por lo que pacientes con valvulopatías, insuficiencia cardíacas, enfermedades coronarias o incluso la hipertensión arterial, si no se les da un manejo adecuado o un tratamiento pertinente, pueden aumentar el riesgo de padecer una fibrilación auricular. Enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus pueden llegar a promoverla a futuro e incluso estados como la obesidad o enfermedades que fomenten este estado pueden llegar a producir una FA a futuro, o incluso compromiso del sistema nervioso central que puedan generar apnea del sueño, nos pueden dar indicios de una posible producción de FA a futuro, o si no es actual, debido a una probable desincronización entre el sistema nervioso central y corazón. Entonces hay que tomar en cuenta mucho la clínica del paciente en estos casos. Hábitos personales como el consumo crónico de alcohol pueden llegar a desarrollar una FA a futuro muy seguramente, e incluso la predisposición genética del paciente. Hay que tomar en cuenta los antecedentes familiares para lograr realizar un diagnóstico y control pertinente. Ya finalizando esta parte, hay que tomar en cuenta no solamente los factores de riesgo, sino también qué riesgos corre un paciente al tener FA, ya que el 25% de casos de accidentes cerebrovasculares son causados por esta enfermedad, por lo que el aumento de riesgo que puede producir es bastante eh, impactante al momento de tomar en cuenta esta asociación, y es pertinente entonces no solamente brindar un manejo farmacológico o, mejor dicho, una terapia completa de la enfermedad, sino también tomar en cuenta un monitoreo constante y seguimiento del paciente, su evolución, para ver que no esté aumentando el riesgo de padecer otras enfermedades debido a la que tiene de base, como fue la CB que mencionamos, un estatus de demencia o una insuficiencia cardíaca. Dentro de los fármacos que decidimos conservar en el tratamiento, tenemos en primer lugar el lisinopril, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. En el mecanismo de acción tenemos dos efectos grandes. El primero es que me disminuye la concentración de angiotensina 2 porque inhibe la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, ya que bloqueamos la enzima que hace este proceso. La angiotensina 2 es una molécula importante en el sistema RAS que se encargará de retener líquidos y finalmente aumentar la presión arterial. Y por el otro lado, el segundo efecto grande son que al bloquear esta enzima convertidora de angiotensina que me degrada normalmente las bradykininas, estas moléculas van a aumentar, lo que termina aumentando la producción de óxido nítrico y por ende causando vasodilatación. Dentro de los efectos adversos de estos medicamentos tenemos el angioedema, la hipotensión, la disfunción hemodinámica renal y la tos seca. Específicamente, en este caso, lo que queremos hacer es que como este fármaco me disminuye la volemia y me genera una vasodilatación, al final lo que me va a generar una disminución de la presión arterial. Y por ende, en un paciente con falla cardíaca y con hipertensión, estos dietas son los primeros fármacos en mejorar la sobrevida en la situación de esta falla cardíaca. Dentro de la dosificación, como podemos ver en la tabla, el paciente iría manejando 20 miligramos al día y como podemos observar, el rango que puede obtener este paciente dentro de la dosis es de 20 a 40 miligramos diario. Entonces vamos a seguir manejando la misma dosis. El segundo fármaco que vamos a mantener es la hidroclorotiazida, que es un diurético. Su mecanismo de acción es sobre el túbulo contorneado distal y específicamente en el cotransportador de sodio y cloro. Permite la pérdida de sodio y este me va a arrastrar el agua, lo que me genera una mayor secreción en la cantidad de volumen. Dentro de los efectos adversos tenemos la hiponatremia, la hipocalemia, la hipomagnesemia, la acidosis metabólica, la hiperuricemia, la hiperglicemia, la hipercalcemia e inhibe la liberación de insulina, entre otros efectos. Específicamente hablando de este caso, el objetivo es que, como ya habíamos visto en la presentación del caso, el paciente me viene con sintomatología respiratoria debido a una congestión, me ha ganado peso, esto indica que el paciente está reteniendo líquidos, por lo tanto es importante mantener el uso de diuréticos. Es importante recalcar aquí que el uso de la hidroclorotiazida va a ser un manejo crónico. En el agudo vamos a involucrar otro diurético que es la furosemida, que posteriormente se va a ahondar en esta presentación.
Y la dosis que se va a manejar es de 25 miligramos por día, que se encuentra dentro del rango recomendado. Entonces, ahora hablando acerca del amlodipino, tenemos que es un calcio antagonista, el cual inhibe la entrada de iones de calcio en los canales lentos y selecciona las áreas sensibles al voltaje del músculo lisovascular y el miocardio durante la despolarización, ayudando sí a que se produzca una relajación de ese músculo lisovascular coronario y se dé también una vasodilatación coronaria. La amlodipina actúa directamente sobre ese músculo lisovascular para producir la vasodilatación arterial periférica, disminuyéndose así la resistencia vascular periférica y por tanto la presión arterial. Decidimos cambiar la dosis debido a que al estarse dando más fármacos que también pues ayudan a disminuir la presión arterial, hay un alto riesgo de provocar al paciente una hipotensión severa. Además de que ante ese efecto de vasodilatación se puede ayudar a que como que se produzca más el edema, sin embargo esto es dosis dependiente. Por lo tanto se optó a cambiar de 10 miligramos, que era la prescripción anterior, a 5 miligramos, que es la dosis mínima. Sin embargo, se tiene que estar como revisando constantemente la evolución del paciente con estas nuevas medidas. Algunos efectos adversos son que puede provocar cefalea, aturdimiento, enrojecimiento y un edema periférico que, como ya mencioné, es dependiente de la dosis en hasta el 20 al 30% de los pacientes. Ahora bien, debido al nuevo tratamiento que vamos a estar implementando en el paciente, es necesidad retirar algunos fármacos de su prescripción, más que todo debido a las diferentes interacciones medicamentosas que pueden haber o porque su riesgo va a ser mucho mayor que el beneficio que nos puede estar dando, o también porque su uso puede ser redundante debido a que ya estamos usando otros fármacos que tienen una acción similar y más potente. Ahora bien, entre esos fármacos vamos a destacar el metoprolol, que vamos a estar retirando, que es un antagonista selectivo beta 1, cuya implementación puede significar un mayor riesgo que el beneficio que pueda dar, ya que a pesar de que este es usado en el protocolo estándar para el manejo de la fibrilación auricular y es el que está utilizando el paciente anteriormente, este puede ser reemplazado por los fármacos que vamos a estar discutiendo más adelante, que van a tener una acción similar e incluso más beneficiosa que el metoprolol, haciendo entonces que nos demos cuenta que los efectos adversos que más nos interesan y que queremos evitar en el paciente son como la bradicardia, ese inotropismo negativo que es el que más destacamos, de disminuyendo esa fuerza de contracción del miocardio, puede llevar a la generación de otras cardiopatías un poco más severas o que pueden complicar el tratamiento del paciente. Aparte de la fatiga, esa disminución del gasto cardíaco, las bradiarritmias que pueden también significar la disminución de conducción AB junto con una vasoconstricción pueden ser síntomas que puedan complicar al paciente dentro de su proceso. Eso sin añadir las interacciones que pueden haber con otros fármacos que vamos a estar mencionando más adelante. Listo, en la FA se tiene entonces que se presenta un riesgo tromboembólico debido a la éstasis de la sangre en las aurículas. Así pues, se hace necesario enviar un anticoagulante para disminuir el riesgo de presentar embolismo arterial y de forma específica ictus o accidente cerebrovascular. Se han descrito varias escalas para cuantificar este riesgo trombótico y una de las más aceptadas es la escala CHA-DS-VASC, en la cual a partir de 2 puntos empieza el uso con anticoagulante oral. Nuestro paciente entonces tiene un score de 2 debido al antecedente de hipertensión y la insuficiencia cardíaca que está presentando. Por lo tanto, la anticoagulación oral es adecuada en este paciente. Obviamente, el tratamiento con anticoagulantes también va a incrementar el riesgo de sangrados. Para la estratificación y cuantificación de este sangrado, se han establecido varias escalas asimismo. Una de las más utilizadas es la Hasbled, en la cual a partir de 2 puntos, no es como que para que se vaya a dejar de tratar con anticoagulante oral, sino para maximizar las medidas de monitoreo. Nuestro paciente también presenta un score de 2 debido a la hipertensión y al antecedente o la historia familiar de hemorragia previa, por lo cual se deberían de maximizar las medidas de control y tomarle un INR constante. Esto con el fin pues de saber los tiempos de protonina y los tiempos de coagulación. Ahora pasando con la warfarina, que era el anticoagulante oral que ya el paciente ya tenía de base con una dosis correcta de 5 miligramos día. Sabemos que el mecanismo de acción de esta es que la síntesis hepática de los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10, así como de las proteínas C y S, requiere la presencia de vitamina K. Estos factores de coagulación son biológicamente inactivos a menos que 9 de los 13 residuos de ácido glutámico aminoterminales estén gamma carboxilados. Esta reacción de carboxilación requiere de dióxido de carbono, oxígeno y vitamina K reducida y es catalizada por la gamma glutamil carboxilasa.
La carboxilación está acoplada para la oxidación de la vitamina K a su correspondiente forma de epóxido. La reducción de la vitamina K debe regenerarse a partir de la forma epóxido para la carboxilación sostenida y la síntesis de proteínas funcionales. La enzima que cataliza esta reacción es la vitamina K epóxido-reductasa o BCOR. Es inhibida por dosis terapéutica de warfarina. La warfarina inhibe específicamente y competitivamente la subunidad 1 del complejo BCOR de unidades múltiples, agotando así las reservas funcionales de vitamina K y por lo tanto reduciendo la síntesis de factores de la coagulación activos. Algunos de los efectos adversos que tiene la warfarina son defectos de nacimiento, está contraindicado debido al riesgo de abortos espontáneos, necrosis de la piel, decoloración reversible, sobre todo en superficies plantares y los lados de los dedos debido a embolias de colesterol liberado, de placas ateromatosa, alopecia, urticaria, dermatitis, fiebre, y el más importante es el riesgo de hemorragias, que aumenta con la intensidad y duración terapéutica de la anticoagulación. La incidencia de episodios hemorrágicos mayores generalmente es inferior al 3% por año en pacientes tratados con un INR normal o objetivo de 2 a 3, pero el riesgo de hemorragia intracraneal aumenta drásticamente con un INR superior a 4, aunque hasta 2/3 de las hemorragias con warfarina se producen cuando el INR es normal, o sea, de 2 a 3. Por esto, entonces, se han buscado alternativas que sean más estables, seguras y efectivas y que además sean más confortables para el paciente. Así pues, en los últimos años se han desarrollado anticoagulantes nuevos de acción directa o NOACs, ya sean de acción antitrombina o factor 2 como el dabigatran o antifactor 10 como lo son el apixaban. Este es un inhibidor oral del factor 10 libre asociado al coágulo, lo que da como resultado una reducción en la generación de trombina. A su vez, suprime la agregación plaquetaria y la formación de fibrina. Representa entonces una nueva clase de fármacos anticoagulantes que no requieren de monitorización. Se escoge este porque es el que tiene menor riesgo. La eficacia anti-ictus de la apixaban es superior a los de antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, por lo que supone un buen equilibrio entre eficacia y seguridad. Y además, el hecho de que la eliminación de la Pixaban sea fundamentalmente hepática, la cual es una afección mucho menos prevalente que la renal en la población de fibrilación auricular. Este demostró ser uno de los más seguros en cuanto a hemorragias. En el estudio Aristóteles comparó a Pixaban contra warfarina en pacientes con FA y al menos un factor de riesgo. Incluyó 18.000 pacientes con características similares, CHATS, que es la tabla que les mostré al inicio, de score de 2 en ambos grupos, randomizados a Pixaban 5 miligramos oral 2 veces día, que es la dosis terapéutica y la que se le va a mandar a este paciente, contra la warfarina 5 miligramos día. El apixaban comparado con la warfarina en pacientes con FA y al menos un factor adicional de riesgo para accidente cerebrovascular redujo este ASB y la embolia sistémica en un 21%, un sangrado mayor en un 31% y la mortalidad en un 11%. En relación al sangrado, apixaban tuvo una incidencia significativamente menor, medido por diferentes escalas. La tasa de mortalidad total fue de 3,52 versus el 3,94 de la warfarina. Estos resultados concluyen que la apixaban en pacientes con FA es superior a warfarina en prevenir el ACV o la embolia sistémica, causando menos sangrado y menos riesgo de mortalidad. Sin embargo, pues este también, a pesar de que es más eficiente y seguro, siguen presentando riesgo de sangrado. Es uno de los efectos adversos y tal vez sea el más importante. Sin embargo, muchos de los efectos adversos de la warfarina no se presentan con el apixaban. Bueno, dentro de los fármacos que vamos a agregar tenemos inicialmente la furosemida, cuyo mecanismo de acción es inhibir el cotransporte de sodio, cloro y potasio de manera reversible en el asa de Henle. El efecto que buscamos con esta es favorecer la diuresis aliviando la congestión de líquidos y disminuyendo la presión arterial. La dosis que la manejaremos con este medicamento va a ser inicialmente con medio, 1 o 2 comprimidos de 40 miligramos diarios y posteriormente el mantenimiento será de medio o un comprimido de 40 miligramos al día. Las interacciones medicamentosas que se tienen con este medicamento es que no se pueden utilizar concomitantemente con aminoglucósidos u otros fármacos ototóxicos, pues pueden aumentar el riesgo de ototoxicidad que ya presenta el medicamento per se y además generar falla renal. Tenemos también algunos efectos adversos, como lo son alteraciones electrolíticas, como por ejemplo hipercalemia, hiponatremia, hipomagnesemia e hipocalcemia. Ototoxicidad, pues se modifica el voltaje de la endolinfa, daño a nivel coclear o vestibular, hiperuricemia, hiperglucemia, hipotensión, dislipidemia, reacciones alérgicas y trastornos gastrointestinales.
Adicionalmente, también vamos a agregar amiodarona, un fármaco que va a prolongar la duración del potencial de acción aumentando la fase 2 y 3 por disminución de la conductancia al potasio. El efecto que buscamos con este va a ser convertir a un ritmo sinusal la fibrilación auricular que presenta el paciente. La dosis con la que vamos a manejar este fármaco será de 400-800 miligramos al día durante los primeros 7 días y después reduciremos progresivamente la dosis hasta llegar a 200 miligramos al día o menos, y pues esto se hará de forma oral, de vía oral, porque también tenemos vía intravenosa, como vemos las ampollas de la imagen. También tenemos pues las interacciones medicamentosas de este medicamento, que va a hacer pues potenciar la acción de anticoagulantes orales, digoxina, beta bloqueadores y calcio antagonistas. Además tenemos algunos efectos adversos, como lo tenemos pues algunos que son agudos y otros que son crónicos. Por los agudos tenemos que estos pues ser proarrítmicos, generar hipotensión si se generan infusiones de intravenosas rápidas, deterioro de la insuficiencia cardíaca preexistente. En este caso pues es algo que presenta la paciente, pero el riesgo es menor que el beneficio, entonces por eso igualmente vamos a dar amiodarona, disfunción sinusal y bloqueo atrioventricular. De forma crónica puede generar hiper o hipotiroidismo por el yodo que presenta el medicamento, alteraciones pulmonares, oculares, neurológicas, gastrointestinales y disfunción hepática. Listo, en cuanto al tratamiento no farmacológico, es muy importante pues reiterar al paciente el hecho de que tiene que primero hacer ejercicio moderado y constante, que hay que controlar la dieta, controlar la cantidad de consumo de lípidos, bueno, de grasas, de carbohidratos, así como el consumo de sal. También limitar que el paciente consuma alcohol y, por ejemplo, haga uso de el tabaco o de otras drogas que pueden afectar su condición. Específicamente hablando de la fibrilación auricular, tenemos que se puede hacer un aislamiento de las venas pulmonares, que es un tipo de ablación cardíaca, la cual usa la energía del frío del calor para así crear cicatrices diminutas en el corazón, para bloquear las señales eléctricas irregulares y darle otra vez como esa capacidad de latir regularmente. Está indicado en pacientes con fibrilación auricular sintomática refractaria a este tratamiento antiarrítmico, ya sea esta paroxística o persistente. Se han mostrado tras varios estudios que es muy eficaz y con una baja tasa de complicaciones. Sin embargo, la desventaja o el problema es que la tecnología no está disponible aún de manera generalizada. También en caso de ser necesario se podría hacer uso de la cardioversión para de alguna manera restablecer ese ritmo normal que tiene el corazón. En casos más avanzados, y otra vez en caso de que el paciente lo necesite, se podría hacer la implantación de un marcapasos, que ya sea para administrar dosis plenas de fármacos o para realizar otro tipo de ablación cardíaca. En otros más invasivos, en caso pues, también de ser necesarios, se daría la exclusión quirúrgica de la oreja izquierda en caso de personas con un muy alto nivel de coagulabilidad que vayan presentando varios episodios, digamos, por ejemplo, de trombos. En cuanto a la insuficiencia cardíaca diastólica y la apnea del sueño, tenemos el APAP, que es en español la presión positiva en las vías aéreas, la cual es una terapia que surgió principalmente para los problemas respiratorios. Sin embargo, se demostraron varios beneficios en la insuficiencia cardíaca, dado que ayuda a esa reducción del retorno venoso sistémico y disminuye la carga ventricular derecha, al ayudar así a aumentar la presión intratorácica, además de que produce cambios en la resistencia vascular pulmonar total, que es uno de los factores determinantes de la poscarga ventricular derecha. En cuanto a la apnea del sueño, tenemos que al paciente se le puede como dar un dispositivo intraoral como las férulas, que desplazan la mandíbula hacia adelante, así aumentando el espacio retrofaríngeo y evitando la caída de la mandíbula y la lengua hacia atrás. Y para el edema se podría realizar una ultrafiltración venovenosa periférica, que es una estrategia mecánica destinada a la extracción de líquido y que se ha usado como alternativa o complementaria al tratamiento diurético. Es una consola de ultrafiltración portátil y un circuito de sangre extracorpóreo desechable. Este producto ultrafiltrado es isotónico, mientras que la diuresis producida por los diuréticos de asa es predominantemente hipotónica, así contribuyendo a que se disminuyan las anomalías electrolíticas y la activación neurohumoral. Sin embargo, siempre
al ser un método invasivo hay que tener cuidado con las infecciones o los coágulos en esa vía. Respecto a las interacciones medicamentosas, encontramos lo siguiente. La interacción de fármacos como amlodipino con lisinopril, amlodipino con furosemida, hidroclorotiazida con lisinopril y lisinopril con furosemida pueden llegar a potenciar el efecto antihipertensivo, es decir, puede haber una mayor hipotensión. En la interacción del amlodipino con amiodarona, el metabolismo del amlodipino puede disminuirse al usarse juntos. Igualmente, el uso de hidroclorotiazida con apixaban va a disminuir la eficacia terapéutica del apixaban y la amiodarona con apixaban también va a disminuir el funcionamiento del apixaban. También encontramos que la hidroclorotiazida con la amiodarona puede aumentar el riesgo o la severidad de la prolongación del intervalo QT corregido. Por otro lado, las interacciones como la del lisinopril con la amiodarona y la amiodarona con furosemida pueden incrementar el riesgo de los efectos adversos. Y bueno, si estos fármacos interactúan con el alcohol, en general va a aumentarse el efecto hipotensor de varios fármacos. También algunos efectos secundarios cuando interactúa con amiodarona y puede aumentar el riesgo de sangrado cuando interactúa con apixaban. Finalmente, el resto de interacciones no representan algún riesgo. Respecto a